Bueno, pues buenos días. Estamos ahora sí empezando. Les saludo cordialmente a todas, todos que estamos por acá. Qué bueno verles otra vez a muchas que nos habíamos visto en estas últimas semanas después de la última sesión, y quienes andan aquí nuevos, pues bienvenidos, bienvenidas. Esta sería la sesión con la que iniciamos la segunda temporada de este seminario. Así que venimos con cosas bastante recargadas, ganas de platicar bastante. Y pues entonces pues damos inicio al seminario. Pues como saben, hoy la sesión está dedicada a un texto bastante particular de Néstor García Canclini, que es Ciudadanos sustituidos por algoritmos, ¿no? Un texto bastante nuevo. Ahí anda Delmar, saludos también acá. Un texto, les decía, pues bastante nuevo, y pues que valía la pena leer, ¿no? Estábamos justamente hace ratito dándole una vuelta a las opiniones, o sea, de manera informal andábamos por aquí, quienes entramos un poquito más temprano, dando la vuelta a las distintas opiniones del texto. Decíamos, ¿no? Entre otras cosas, bueno, yo decía, ¿no? Particularmente comentaba que el texto, ¿no? A mi propio parecer, yo estaba esperando otra lógica, ¿no? Estaba yo muy en la idea en la expectativa de un Néstor García Canclini de la época de Consumidores y Ciudadanos, de la época de culturas híbridas, ¿no? Saber qué nos traía con este nuevo texto. Y bueno, pues es otra cosa, ¿no? Ya vimos, es un texto que está mucho más en la tesitura de un ensayo, mucho más reflexivo, es menos empírico en ese sentido, aunque está lleno de datos, está muy referenciado, donde pues la idea central es volver a la noción de ciudadano, pero el ciudadano visto a posterior de 20 años de discusión sobre lo que venía siendo la idea de ciudadanía digital, ciudadanía comunicativa, la idea de globalización, mundialización y todos estos términos. De hecho, ¿no? Por ahí yo me acordaba, me acordé mucho de cuando empezó a hablar de la desglobalización y de la desciudadanización y este asunto. Yo me acordé de este libro, ¿no? Por ahí algunas lo conocen, lo han leído seguramente, Modernidad, Pluralismo y Crisis de Sentido, de Peter Berger y Thomas Luhmann, un libro hace 20 años, ya 20 años, 22 años de hacer de este libro, ¿no? Que marcó toda una época, y que voy a volver a revisar la noción que había ahí de ciudadano, de comunidad, de sentido, de globalización, y vemos que es completamente una lectura así radicalmente diferente, no solo diferente, opuesta, ¿no? A lo que estábamos leyendo con Berger y Luhmann en aquella época, y que creo que es importantísimo en la discusión que trae García Canclini, porque nos vuelve a poner al centro la cuestión de, muy bien, hace 20 años, 22 años estábamos justamente teniendo como gran eje de explicación de todo lo social, teníamos justamente la globalización, y teníamos a los ciudadanos que caían en crisis de sentido, pero que a partir de las redes sociodigitales vuelven a construir comunidades de vida, ¿no? Entonces la cuestión era esta visión como todavía muy positiva, muy integrada de lo que iba a pasar con la Internet. Y bueno, digo de la Internet por ser la tecnología central en esto, ¿no? Pero también todas las derivaciones tecnológicas y tecnocomunicativas que se desprenden de él. Y pues vemos que justamente es lo contrario, ¿no? Estamos viendo, según la visión de García Canclini, pues la Internet, como decía él, ¿no? Mientras se mantuvo dentro del circuito libre y no representó rentabilidad, era todo mundo, o sea, Internet es eso, es libre porque nada le importa. Pero en el momento en que empezó a articular todo lo demás, sí, al decir todo lo demás es prácticas, representaciones, el quiénes somos, dónde estamos, en ese momento se rentabiliza Internet, y Internet pasa a ser el activo más importante de una sociedad como la nuestra, la sociedad, podemos decir, la sociedad contemporánea. Entonces, creo que esta es una importantísima discusión, porque también empieza a poner un pie en temas que están dentro de la idea de cultura digital, que a lo mejor corresponden a otras áreas disciplinares, pero que están muy interrelacionadas. Estoy pensando en la sociología económica, en la economía digital, en la economía de plataformas, la economía de la vigilancia, donde otra vez la idea es quiénes somos, dónde estamos después de la globalización, cuando fracasa el proceso, más bien el proyecto político de pensar la globalización, de pensar
las doctrinas liberales y neoliberales, que como vemos, ¿no? Nos pone ejemplos vastos y muchos sobre qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Estamos reclamando otra vez autonomías, estamos buscando otra vez salirnos de esa aldea global maclujaniana súper idealizada, ¿no? Y de alguna manera volvemos a los tribalismos. Entonces, ¿dónde queda el papel del ciudadano en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es como mi primera, les comparto esa primera lectura de la lectura, ¿no? Entonces, no sé si alguien ahí tiene alguna opinión sobre esto que le gusta compartirnos. Anímense por ahí. Sí, Talía, por ahí, hola. voy a hacer una precisión nada más de funcionamiento, Rodrigo, para los que no estuvieron Sí, en claro. el seminario anterior. Este es un seminario de discusión, proponemos la lectura. Nosotros incitamos a la discusión o a la construcción de lo que leímos, pero aquí no hay, digamos que cualquiera puede levantar la mano y participar y dar su visión sobre la lectura. Entonces, siéntanse libres por chat o por levantar la mano de discutir junto con nosotros, ¿no? Sí, pues sabemos que estamos trabajando temas más o menos similares, algunos investigando, algunos haciendo cuestiones para sus trabajos, sus respectivas actividades profesionales, pero porque es un tema que a fin de cuentas es transversal también a todo lo que estamos viviendo, o sea, el simple hecho de ser eso, ¿no? Ciudadanos o considerarnos dentro del margen de ese concepto tan, como lo decía bien García Canclini, ese concepto semánticamente tan amplio y todavía menos claro hoy en día. Entonces, pues son temas que nos interesan, nos importan, ¿no? Blanca. Sí, pero si no se animan. Bueno, primero, sí quisiera como recuperar el hecho de, tú extrañas al Canclini de otros textos, yo extraño como el eje argumentativo del texto, no lo logro identificar, es como muy volátil el de dónde parte y a dónde llega. Logro identificar como determinados anclajes que me parece importante reconocer. Uno de ellos tiene que ver con cómo sitúa la ciudadanía principalmente en función al poder. Es uno de los hallazgos que yo encontré. Cómo el ser ciudadano, por un lado, implica reconocer esas estructuras o esos organismos o esos procesos en los que se mueve el poder y cómo el ciudadano se contrapone, incluso habla de emancipación. Es una visión, a mi gusto, muy moderna de la visión de ciudadanía. Y por otro lado, logro rescatar como resquicios de la falta de grandes relatos, un poco también en la lógica moderna. Me voy a permitir leer un pequeño pasaje en la página 158 que me parece que resume un poco este asunto. Dice, aquí hay que decir que la falta de teorías sociales con consenso universal no justifica recurrir como sustituto al pueblo sabio, a la gente, ni a la perspicacia de los millennials, idealizada por la ideología de las industrias creativas. No sé, es como, de algún modo me parece nostálgico el hecho de querer volver a grandes relatos, incluso reclama un poco o exige a las ciencias sociales que no hemos dado el ancho respecto a tener una postura compleja, completa, un poco en este sentido del megarrelato, y lo anclo también al hecho de que cuando habla del sentido, que es el tercer elemento que une ciudadanía, poder, sentido, son como los tres referentes que yo encuentro, también lo sitúa mucho, y aquí me gustaría mucho conocer las perspectivas de los comunicólogos, en el punto en el que entiende sentido como un gran relato, como una gran provocación, una gran construcción casi universal, global, respecto a las
a las vivencias o a la experiencia humana. Entonces, a mí me pareció un poco nostálgico en este sentido por los referentes que utiliza. Y pues bueno, desde la perspectiva donde yo investigo, el sentido no tiene que ver con ese gran relato, tiene que ver con esa construcción social que hacemos. Y efectivamente estamos en momentos de incertidumbre, de mucho movimiento y de poca claridad respecto a estructuras complejas de comprensión de la realidad, eso es cierto, pero eso no quiere decir que el sentido, digamos, esté perdido o esté, no sé, me debato con esa idea de sentido que planteas. Perfectísimo, gracias. Blanca, creo que anda por acá Ricardo Don Peña. Sí, solicitando Adelante, adelante. una pregunta. Hola, buenos días. Antes que nada, un saludo. Muchas gracias a todos ustedes. Yo también comparto una idea que tiene que ver con esto y que me provoca también mucho. El término de ciudadanía, ¿no? Es decir, como que hasta dónde realmente somos ciudadanos, donde estamos eligiendo qué compartir, qué consumir, qué subir de información. Y me parece que siempre fuimos usuarios, ¿no? Es decir, como que este término de ciudadanía no está como muy claro a veces en términos de comunicación, porque también está como toda esta polémica de ser usuarios, de que siempre el Internet o los usos digitales estuvieron mediados también por otras empresas, ¿no? El hecho de acceder a estas empresas. Y estas relaciones de poder, pues también no solamente es como en poder directamente a la gubernabilidad, sino también a estos poderes de estas empresas que expandieron su territorio, ¿no? Es decir, empresas que no tenían mucho juego en el Internet, se lanzaron para allá, ¿no? El caso de MBS, el caso de muchos medios de comunicación, que inclusive en el Internet, pues tú escuchabas esos medios o consumías esos medios y seguían los mismos comerciales. Es decir, también hubo como una mucha filtración de conceptos de usuarios, ¿no? O de escuchas, o de público, o de ciudadanos. Entonces, como que ese término nada más, como que sí me confundo realmente, ¿no? Si ejercimos durante 20 años, tomando en cuenta del 2000 a la fecha, esta ciudadanía, o más bien siempre hemos sido usuarios, ¿no? Es como una de mis preguntas. ¿Quería alguien más por ahí decir algo? Fíjate, justamente, Ricardo Pozola, te saludo de nuevo acá, qué bueno verte por aquí. Es una de las cuestiones que extrañé de los textos anteriores y que de hecho me confundió un tanto en la noción en la que estamos acostumbrados al García Canclini, que habla de consumidores, de ciudadanos como puestos. Y de pronto en este texto no volvió a dar otra, no reactualizó el dónde está parado él. Eso me pareció, vuelvo, es una perspectiva, a lo mejor justamente es una lectura que a mí se me fue por ahí. Pero yo estaba muy interesado, de hecho, en gran parte en la lectura, les decía yo, ¿no? Un poco por cuestiones de mis intereses, más hacia la economía digital y más a cuestiones de econo, más que socio, psico o filo, ¿no? Y el asunto era ver cómo nos estaba insertando en su texto. Como somos ciudadanos, pero ¿qué papel tenemos cuando estamos utilizando, cuando somos usuarios? Cuando estamos consumiendo en relación a lo que estamos utilizando. Cuando nos volvemos audiencias, cuando nos volvemos espectadores, que no es lo mismo, ¿no? Ser espectador que ser audiencia, en el sentido de que estoy consumiendo algo, pero de una manera muy particular. Y de pronto, ¿no? A mí fue uno de los grandes ejes que yo esperaba rescatar como un eje analítico importante para entender otro montón de cosas del otro lado. Y pues no, me pasó exactamente lo mismo. ¿No? La pregunta es compartida, quiero decir. Me quedo en la misma duda. No sé desde dónde, o sea, podríamos poner posturas desde otros autores, otras autoras, y podríamos decirlo, pero de García Canclini no se me empezó a ir, ¿no? Al menos en este texto, que es el último que yo he leído de él, creo yo, se nos desdibujó. Sí, pero bueno, acá, o sea, creo que la pregunta es muy válida porque estamos problematizando una pérdida y cuando digo estamos lo pongo en un plural que no incluye solamente a Canclini y que no incluye solamente el contexto nacional. Estoy pensando pues desde el sur, digamos, que es como desde donde él intenta posicionar todo este debate y me parece una pregunta muy válida porque a veces siento que estamos problematizando y desmenuzando una pérdida con respecto a algo
que primero tendríamos que pensar en qué medida tuvimos en algún momento. En algún momento fuimos ciudadanos en ese sentido clásico, liberal, que, desde el cual él construye esta idea de ciudadanía o contrapone esta idea de ciudadanización, ¿no? Que es precisamente con respecto a ese modelo liberal, en qué medida se consumó o no se consumó. Digo, a mí la cuestión de las teorías políticas y todo eso no es mi área, no es el área donde me siento cómoda, pero como ciudadana ahora sí, creo que es un asunto que habría que problematizar y es desde dónde estamos pensando esa pérdida y en realidad que perdimos. Es decir, alguna vez fuimos ciudadanos en el sentido en que lo plantea la teoría liberal clásica, creo que no. Y en este caso, bueno, creo que la única o una de las pocas menciones explícitas a este trabajo anterior, ¿no? El inmediato anterior, estos estudios sobre jóvenes creativos en México y España, que menciona que son como de 2012, si no me traiciona la memoria, sino a su etapa previa, ¿no? Esta idea de ciudadanía y consumo, el consumo sirve para pensar, y creo que fue una de las pocas referencias que recuperé, por lo menos explícitas, a todo el trabajo anterior en esa línea de Canclini, y era la idea de lo difícil que resulta hoy sostener la idea de que el consumo sigue siendo, el consumo sigue sirviendo para pensar, ¿no? Precisamente porque parte de lo que trata de engranar en esta propuesta es la automatización de las decisiones de consumo y, aunque no lo dice en estos términos, pues la reducción de las opciones de consumo, precisamente porque en buena medida los algoritmos pues reducen, digamos, las opciones y las posibilidades de elección efectiva allí donde él detectaba antes un ejercicio que también tenía mucho que ver con la identidad, con la pertenencia, con la construcción subjetiva del asunto. No sé, porque tampoco se mete a profundidad en ese tema. Creo que por más que la promesa del libro sea la idea de ciudadanos reemplazados o desplazados incluso por el algoritmo, es un asunto que todavía queda como en la superficie, ¿no? Yo también comparto, para engranar ya con otro comentario, la visión esta de necesitaba un poco más de argumento, pues, de estructura, y después de terminar de leer el libro me regresé a la introducción, ¿no? ¿Cuál era la promesa del asunto? Creo que al final lo que valoro más del texto es la capacidad de conectar cosas, aun cuando estas conexiones no estén todavía amarradas, maduras, quiero decir, la teoría política, teoría social, y lo veía cuando prometía esta idea de una zona de ambigüedad localizada, ¿no? Focalizada. Y es que en ese nivel se queda, ¿no? O sea, como que focaliza una zona con ambigüedades todavía muy fuertes y la capacidad también de hacernos plantear o de hacernos activar una serie de cuestionamientos como que nos planteaba Ricardo, ¿no? Y cómo conectar todo esto que parece sumamente desconectado, que es muy difícil articular, ¿no? Pero que en el fondo sabemos, intuimos que aunque no lo podemos construir, tiene todo que ver, ¿no? Una cosa con la otra. Perdón, en el chat levanta la mano José, luego Talía y luego Laura Regil, por favor. Hola, buenos días. ¿Se puede escuchar? Perfecto, José. Muy buena. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Saludos desde la UAM Iztapalapa, aquí del posgrado en Estudios Sociales. Bueno, quisiera comentar sobre un poco del texto de Néstor, que en lo personal, como estudioso de los estudios del trabajo, me pareció bastante enriquecedor en el sentido de que nos aporta, como él lo mismo lo dice, un ensayo en forma de ensayo, es decir, un ensayo de sus reflexiones, como una síntesis de sus reflexiones que ha ido cultivando a lo largo de todos estos años,
quienes lo hemos escuchado, conversado con él acerca de ciertas pequeñas ambigüedades sobre el pensamiento, el tamaño de un tweet, sobre las relaciones interconectadas a partir del algoritmo, a partir de cómo los sentidos se construyen y se deconstruyen a partir de nuestra experiencia online y offline, ¿no? Lo que yo encuentro aquí en este texto es un ensayo epistemológico, si lo queremos leer así, de qué características les podemos dar al sujeto ciudadano con potencia de acción, ¿no? Con potencia de acción dentro de las comunidades online y offline, pero esas offline significadas en offline, ¿no? En un sentido, como él mismo indica en su propia introducción, un sentido de lo laboral, el sentido del trabajo, el sentido de la interacción, el sentido de la identidad, el sentido inclusive de cómo se puede generar comunidad a partir de estos espacios de interacción, ¿no? Inclusive lo expuso así, ¿no? Que este trabajo, como naturaleza ensayística, ¿no? Lo quiere exponer a lo adorno, ¿no? No tanto entre explicar, ¿no? O demostrar un asunto sobre una cuestión social, sino que a partir del ejercicio de práctica de error, ¿no? Tratar de exponer la complejidad de un proceso tan complejo, ¿no? Como esto de la virtualidad, el estado algorítmico, ¿no? Y toda esta onda. A mí también apelando punto a favor a Néstor, es recuperar este estilo de que pues, nos demostró que le gustó mucho Game of Thrones, ¿no? Y mostró a partir de ciertas analogías de qué manera el juego y el rejuego económico y político, ¿no? A partir de ciertos actores nos presenta a algunos ciudadanos o potencia de ciudadanos, ¿no? A partir de este intercambio en contienda entre el gobierno y el ciudadano, ¿no? Como capacidad de organización y la capacidad de resistencia frente a estos ciudadanos o a estos gobiernos de algoritmo, ¿no? Entonces pretende explicar algunas causas que puedan dar de este proceso de desciudadanización, ¿no? A partir también de esto me gustaría vincular lo que pues también bajo esa lectura nos invitó, a mí me invitó como lector, pues si me está mostrando ejemplos de la cultura popular para poder entender algunos de sus argumentos, ¿no? Como parte de su retórica, pues también lo vinculé con asuntos también para entenderlo, ¿no? Como por ejemplo, quienes hayamos visto el anime de Evangelion, podemos ver que en alguna parte toda la ciudad, todas las decisiones políticas eran tomadas por una computadora. Este anime lo presentaba hace 20 años como algo de ciencia ficción, algo como lejano a nosotros, ¿no? Hoy, pues, ciertos aspectos de la ficción nos están acercando, ¿no? A partir de qué potencia como las GAFA, ¿no? Google, Apple, Facebook y Amazon, ¿no? Creo que así los denomina Néstor. A partir de esta economía de plataformas o como algunos sociólogos plantearían como el capitalismo de la plataforma, es que es a partir de la recolección y el preprocesamiento de datos pueden servir para la toma de control o por decisiones políticas que son resignificadas tanto como por el Estado como por los ciudadanos, ¿no? Entonces, bajo esa clave es que yo leería este ensayo de Néstor García, que para mí me parece un paso adelante, ¿no? Como un atrevimiento, como atreverse a hacer una propuesta, ¿no? Básicamente nos hemos encontrado en buenos autores latinoamericanos que tratan de ensayar sobre este asunto, como decirnos qué no es, qué no es, qué no es. En cambio, Néstor se atreve a decir, bueno, yo creo que es esto, ¿no? Un pequeño ejercicio sobre qué puede pasar dentro de la ciudadanía, la desciudadanización y estos procesos algorítmicos que nos están reventando en la cara, ¿no? Y hacer una propuesta, ¿no? Entre esas propuestas, pues yo lo vería prácticamente en su conclusión, ¿no? Bueno, en su epílogo, sobre que a veces entre las decisiones, yo le pondría entre paréntesis indecisiones epistemológicas cuando queremos investigar de lo real y lo virtual, ¿no? Nos desorientan a los ciudadanos, yo pondría, y a los investigadores, que estimulan el cinismo oportunista de los políticos, las empresas y algunos movimientos sociales, ¿no? Y lo ironiza con Groucho Marx, ¿no? Pero entonces ahí viene otra propuesta suya, que es entender a la conflictividad entre estos actores sin totalizar, ¿no? Sin totalizar, sino comprender toda esta heterogeneidad de experiencias y contextos que dan complejidad a este fenómeno social, ¿no? Entonces yo comentaría en general, como para comenzar esta reflexión, pues, de este texto. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Creo que andaba por acá con la mano entonces Talía, ¿no? Y después sí, Laura. Adelante, Talía. Ay, hola.
Hola, hola. Bueno, buen día. Yo la verdad es que quizás mi lectura es muy diferente. Yo estoy estudiando el doctorado en educación, estoy investigando el tema del fenómeno de inclusión y exclusión educativa. Entonces, para mí fue como una lectura que me ayudó como a dar como un eje como para poder entender. Yo estaba como cuestionándome mucho acerca de cómo todos estos nuevos paradigmas también están generando otros tipos de relaciones y desigualdades. Y había estado como preguntándome mucho estas cuestiones de virtualidad, cómo generaban estas nuevas relaciones y cómo es que ahora estos temas están como puestos en el escenario, antes no eran tan importantes, ¿no? Entonces a mí sí me ayudó mucho, de hecho desde el inicio, yo nunca había leído a Canclini, pero cuando él dice que el objetivo de este texto es detectar dilemas críticos de acciones ciudadanas y de los procedimientos con los que estudiamos e interpretamos con el fin de explorar los cambios de sentido civilizatorio, a mí lo que sí me hizo como que me ayudó a acomodar un poco el pensamiento fue ver cómo iba distribuyendo los temas, ¿no? Esto que mencionaba de lo ven desde la autopista, los jóvenes, o sea, cómo se está construyendo una nueva, que también él mencionaba como de ciudadanización transnacional, ¿no? Cómo hay como varios factores que están influyendo como para que se generen unos nuevos ciudadanos, ¿no? A partir de esta cuestión del consumismo. Cuando nombraban estas cuestiones de que si realmente es igual o no esta relación respecto a los medios de comunicación, yo no estoy tan segura porque quizás eso mismo que él extraña de un solo discurso que era como vertical, ahora parecería que tenemos mucha libertad con muchos discursos, pero la manipulación, digamos, esta parte que él pone como respecto a la manipulación emocional respecto al consumo, a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque habría una manipulación aún mucho más fuerte que antes para estar manipulando a partir de la cuestión del consumismo a todos los que están pues digamos, todo el tiempo, por ejemplo, en redes sociales, para que hagan cosas diferentes, lo cual a mí me hizo pensar que cada vez nos hace más individualistas, ¿no? Cada quien se mete cada vez solo en el tema de la imagen y no existe como esta cuestión, o sea, cada vez es más difícil, como él decía, como decir que todos somos un movimiento respecto a algo, ¿no? Creo que esto cada vez está como un poco más dividido y eso complejiza las cosas, ¿no? A mí me pareció muy interesante su propuesta del cambio de poder, pero respecto a verlo como Foucault, con relación a un dispositivo, ¿no? Cuando él dice que en realidad no se trata como de un poder vertical, sino que se trata de verlo como el término de Foucault, de que hay dispositivos que se van armando y ahorita me quedé con mucho pensando, yo había visto ese tema como en el tema de patologización de las infancias, de cómo, por ejemplo, se arman dispositivos sociales que van como propiciando, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas, justo que un niño que se porta mal, entonces es mandado con un psiquiatra y entonces es medicado. Y el problema ya no es visto desde lo social, no es un problema de la escuela, no es un problema del maestro, siempre es un problema individual. Y ahora cuando leí esta cuestión de los dispositivos me quedé pensando mucho cómo en lo social ahora también se tiende mucho a individualizar y esto también genera muchas desigualdades y también genera como, me quedé mucho pensando, ¿no? En esta propuesta también de la Secretaría de Educación, de la televisión, para llegar a la mayoría, pero justo de la mayoría, los que tienen menos acceso, por ejemplo, que tienen los chavos con discapacidad, pues no hay un canal de educación especial, ¿no? Entonces, hay una cuestión y hay dispositivos que van generando como estas desigualdades, ¿no? Y bueno, yo por ahí quizás lo leí de forma un poco diferente, pero sí me gustó mucho como esta propuesta de pensar que el poder obviamente se está transformando. A mí sí se me hizo una clave pensarlo desde un dispositivo y también cómo realmente si existe una identificación o no como ciudadano, ¿no? Yo creo que eso ahí le encuentro como mucho sentido, ¿no? Alguien se atrevería a decir soy ciudadano de tal lugar, ¿no? Aunque las escuelas sigan queriendo trabajar con ciertos nacionalismos y demás, no sé qué tanto existe una identidad al respecto, ¿no? Bueno, me quedé pensando en eso. Gracias. Muchas gracias, Thalía, definitivamente. Ahorita volvemos para allá, ahorita seguramente voy a volver yo con una cosita por ahí, justamente. Lo pasamos ahorita con Laura, que andaba por acá. Laura, adelante, bienvenida. Gracias. Pues les agradezco mucho que me hayan aceptado participar en el seminario. Cuando vi el cartel en Facebook, acababa de bajar el libro de García Canclini. Entonces dije, bueno, qué buena oportunidad que se junten las dos cosas. Y al leerlo, me llevó a continuar viendo esta gran paradoja que encuentro. Cuando en los años 90, cuando empezamos a estudiar
Internet y sus consecuencias, nos hablaban de que Internet iba a democratizar, Internet iba a abrir las puertas para todos, todos íbamos a ser iguales, se iba a crear un tipo de ciudadanía. Esto fue mucho más cuando se empezaron a construir las redes sociodigitales y a hacerse populares, ¿no? Sin embargo, la paradoja es que hoy estamos más limitados, más restringidos y ese Big Brother es un algoritmo. Todos nos dicen, es que el algoritmo lo llevó por aquí, es que el algoritmo nos dio esta importancia o nos condujo por aquí o por allá. Es decir, la paradoja es que siendo más libres, teniendo nuevos medios, estamos tan o más manipulados como en los años 70 hablábamos de la manipulación que hacían los medios. Ese punto crítico que hace y pone muy, muy claro García Canclini, todo el tiempo traía, mientras lo leía, traía una canción de Serrat. Dice, la gente va muy bien en cualquier acto público para llenar la cancha y para hacer la ola. Va muy bien para ilustrar catálogos, para consumir mitos y seguir la moda. Va muy bien para construir pirámides, para tirar del carro y hacer el amor. La gente va muy bien para formar ejércitos y dar ambiente. Viva la gente. La gente va muy bien para contar cuentos, para darle porrazos y venderles ungüentos. La gente va muy bien como ejemplo de bípedo que llora, se enamora y usa zapatos. La gente va muy bien para suscribir pólizas, acatar las consignas y pagar el pato. En fin, por aquí va esta idea de Serrat. Me parece que nos pone muy claro que ciudadanos somos la gente, esa masa que puede comprar, que puede consumir. Ahora a través de plataformas porque no podemos salir, pero no ha bajado el consumo. Ha subido las ventas de Amazon como nunca las habían tenido. Entonces, ¿dónde está esta propuesta que hace al final Canclini, donde estas decisiones entre lo real y lo virtual, poder entender que formamos parte, somos un engranaje mínimo de un mecanismo de cinismo? Y eso me parece también una gran paradoja. Eso es por ahora lo que quería comentar con ustedes. Muchísimas gracias, Laura. Pues justamente yo aprovecho, ahí si no hay ahora nadie todavía ahí. Estaba pensando justamente en lo que decían Talía y lo que decías tú, Laura. No sé si se fijaron, yo me fui a darle una revisada a las paginitas legales del libro y vi que justamente ese libro se escribió, o sea, se publicó, no se escribió al mes, pero se publicó en julio de hace un año, es julio del 2019. De julio de 2019 a julio de 2020, con todos estos 6 meses que han pasado de algo tan anómalo como lo que estamos viviendo, un montón de premisas que estaban dentro empiezan a desdibujarse, otras empiezan a aparecer y hay cosas que se pueden poner muy en duda. Estaba yo pensando en lo que decía Talía. Acá les comparto, andamos Talía y yo trabajando hace un ratito justamente con una cuestión de maestros, o sea, cómo están los maestros viviendo esta cosa de la pandemia, maestros de educación básica, y por supuesto sus tránsitos entre lo digital y sus tránsitos entre lo análogo, el cómo están viviendo y el proceso, pero en el proceso en el sentido de cómo te estás adaptando a lo que tenías y a lo que ahora tienes. Es un proceso que aceleró la digitalización, pero en la cual tú estás por fuera, ¿no? Y una de las grandes preguntas que están por ahí, ¿no? Que teníamos justamente es, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando en este punto donde estamos imaginados como ciudadanos hiperdigitalizados, ¿no? En el 2019, ¿no? De pronto no lo ve. Y está muy pensado el que la digitalización y por lo tanto la construcción de ciudadanía es transversal a, al menos eso que llamamos ciudadanos, ¿no? Aquellos que pueden habitar las ciudades y que tienen un lugar como sujetos jurídicos, decía García Canclini. Pero el problema es hasta qué punto, no, por un lado le estamos dando, ahora pienso en lo que decías Laura, le damos, está muy pensado cómo el algoritmo nos dirige en muchas cosas, pero por otro lado, por ejemplo, el simple hecho de enfrentarnos a la televisión, que va a ser otra vez, estamos volviendo a lo análogo, a una cuestión completamente fría en el sentido maclujaniano, estamos volviendo a estos medios que dábamos por perdidos y de pronto la apuesta nacional es dirigir todo otra vez a un medio que creíamos trascendido.
donde no estábamos ya vistos como ciudadanos, donde nos habíamos desciudadanizado, ¿no? En este sentido, en la relación que manteníamos con ese medio, ya distante, frío, ¿no? Decayente, ¿no? Y de pronto vuelve la televisión, es el centro. Entonces, ¿hasta dónde realmente estamos? Es un punto importante para leer a Canclini aquí, porque hay entonces el escenario que estamos viendo y que estamos viviendo nos da la oportunidad de poder otra vez modular en dónde está lo que se estaba pensando hace un año y cachito y lo que estamos pensando ahora, ¿no? Entonces yo creo, yo mismo, ¿no? Tú lo decías, Amazon nos conoce perfectamente, Amazon sabe todo lo que hago, Amazon sabe perfectamente, y Spotify sabe perfectamente lo que me gusta y no es cierto, a veces no entiendo, me aparecen unas cosas, pero creo que eso es payola, porque aparecen unas cosas ahí que no. Pero el asunto es que de alguna manera tiene control sobre nuestras vidas, pero a veces creemos que tiene más de lo que habíamos creído que tenía. Sí, o sea, de pronto hay cosas que no están del todo perdidas anteriormente. Digo, esto no lo dijo García Canclini, ¿no? Pero es para hacernos pensar sobre lo que estaba pensando García Canclini. Aquí quedo yo, creo que hay alguien ahí por acá, Sí. otro. Valeria. Ana Valeria pidió la palabra. Adelante, Valeria. Hola, buenos días. ¿La oímos a Valeria? ¿Puedo estar aquí? Se congeló ¿No? un poquito. Te nos congelaste un poquito. Adelante, Valeria, ya te oímos y te vemos. Sí. Bueno, perdón, mi internet está fallando un poco, entonces espero que se escuche mi participación. Gracias por permitirme la oportunidad de estar aquí. Y bueno, escuchando las participaciones y un poco la lectura que pude realizar, me pongo a pensar lo siguiente, en este sentido de entendernos como ciudadanos digitales. Pienso que estamos hablando como desde una zona de privilegio, por decirlo de esta manera. Tendríamos que tener en consideración también y poner tal vez en duda parte de lo que dice García Canclini en esta cuestión de que no todos tenemos las mismas condiciones ni no todos tenemos las mismas posibilidades de acceso, ya ni siquiera de consumo, sino de acceso. Pensemos, por ejemplo, en las comunidades rurales, ¿no? Que ellos o la gente de clase baja que tienen que seguir saliendo a hacer sus compras, que no es lo mismo pedir tu súper en Amazon o en Walmart y que te llegue a la puerta de tu casa, sino que ellos tienen que seguir saliendo para comer todos los días o cosas por el estilo. Y bueno, esto también me hace pensar que más comentaba, creo que sí, Rodrigo, de televisión que de pronto o de ser rebasados, más bien creo que hay una especie de mezcolanza. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en otro seminario del Instituto de la Investigaciones en Juventud de la UNAM y allí analizábamos un poco este rol de los influencers y de cómo ser influencer de pronto también necesita legitimarse en otros espacios digitales o en otros espacios de comunicación tradicional como la televisión, como la radio, cosas por el estilo. Entonces, más bien considero estos dos puntos. El primero, que tendríamos que tener un análisis situado en tanto que no todos tenemos las mismas posibilidades y condiciones. Y el segundo punto, que más que sea de que algún medio de comunicación haya sido rebasado y de que nos pensemos como nativos digitales o transitorios hacia lo digital, pensáramos esta parte como una mezcla, como una, no sé, como de lo digital, micropantallas, por decirlo de esta manera, los celulares, las tabletas, las computadoras, con el resto de los medios de comunicación. Espero haberme explicado y pues muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Val. Sí, se me hacía que nos vimos ayer entonces en el seminario de juventud y, bueno, los youtubers y ese rollo. Ya decía yo que por ahí nos habíamos visto. No, pues qué bueno. Hemos estado dando vueltas ahí por los distintos seminarios, lo cual, pues muy bueno. ¿Quién sigue por acá? Ricardo.
Sí, Ricardo. Ricardo. Adelante, Ricardo. Gracias. Bueno, ahorita retomando todo lo que dicen los colegas, compañeros, se encuentran muy claras estas dos posturas. Es decir, ahorita que decía Ana Valeria, bueno, pues es que algunas personas ejercen esta ciudadanía para el consumo, es decir, para pedir en Uber Eats, ¿no? Para que te llegue en Walmart, para que tú puedas comunicarte. Pero es decir, como que eso, en mis términos de cómo lo entiendo, sigue siendo un uso de usuario, ¿no? Es decir, ahí no hay una democracia digital, es decir, ahí no estamos tomando la voz y no estamos como contraatacando este sistema digital que a lo mejor se puede ver en los grandes medios de comunicación. Es decir, de aquí me viene la otra gran pregunta que podría venir de otro gran debate que tiene Jenkins con Fuchs, ¿no? Es decir, Jenkins nos dice, bueno, pues es la cultura participativa, los medios de comunicación, nosotros nos estamos expresando, estamos subiendo, ahorita estamos en un seminario hablando de la comunicación sobre la comunicación, como dice Fuentes. Pero realmente lo que dice Fuchs es, pues ustedes están consumiendo a una serie de cadenas y de empresas y están pagando Telmex su internet y están pagando por tener su cuenta en Spotify y están pagando por tener su cuenta, ¿no? En muchas cosas. Entonces, digo, no me quiero ver radical, ¿no? Porque estas posturas de Fuchs también son muy incendiarias. Pero pues es que sí tiene que ver con esta cuestión de, a ver, ¿hasta dónde sí estamos democratizando el medio? ¿Hasta dónde estamos haciendo radios por internet, educación digital? ¿Hasta dónde estamos llevando computadoras hasta el último rincón de México para que tengan acceso, ¿no? Eso está muy padre. Pero la otra es hasta dónde realmente haciendo una autoetnografía, por así decirlo, pues ocupamos el internet para ser usuarios. Es decir, ¿no? Entonces, es como una gran paradoja que digo, disculpen si vuelvo a insistir, pero pareciera que estos términos, ¿no? De la digitalidad nos están haciendo, la verdad, más fácil la vida, ¿no? Porque parece que es eso, un simple hecho de comodidad, ¿no? El internet y el acceso que tengamos a esto, pero por el otro me parece que no estamos participando tanto o que son muy pocas las comunidades activas, digo, lo podemos ver con el feminismo, lo podemos ver con otros colectivos de ambientalistas, lo podemos ver con los periodistas desaparecidos, lo podemos ver con muchos fenómenos, como entonces los medios sí se agrupan, se reagrupan, ¿no? Podemos ver las revueltas en Egipto, podemos ver muchas cosas, es decir, a niveles socioculturales. El problema un poco creo que sí es una pregunta que nos hace Canclini y que yo les vuelvo a preguntar a todos, ¿hasta dónde es esta participación autónoma en los medios digitales? ¿Hasta dónde somos uploaders de subir información, de estar contraatacando con información? ¿O hasta dónde somos downloaders y share, ¿no? Y cut and paste y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nada más lo quería volver a poner como este tema que se me hace fascinante, ¿no? La postura de Fuchs ante la postura de Jenkins en este momento de la digitalidad que, como dicen los compañeros, pues toma mucha relevancia ahorita, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Por aquí andaba también con la mano. ¿Quién fue? Ignacio. Adelante. Saludos. Hola a todos. Buen día, saludos. Después de tanto tiempo. Yo tengo primero como una pequeña anécdota, precisamente por este texto. En los agradecimientos menciona que pudo compartir hallazgos y las dudas en un seminario con estudiantes de posgrado de la Universidad de Guadalajara. Precisamente fue con mi grupo de la maestría en comunicación. Y dije, oye, pues sí, esto me suena. El texto ya lo había revisado someramente, pero hasta que leí eso, recordé que tenían notas de ese seminario y la forma en cómo lo tituló se me hacía un poco más atractiva que ahorita lo de ciudadanos reemplazados por algoritmos, porque él lo llamaba bueno, el seminario lo mencionó como crisis culturales de la ciudadanía. Y creo que se enmarca un poco más en toda esta colección de textos de Calas, que todos parten desde una crisis. O sea, no es como de si estamos o no estamos haciendo construcción de lo público, o si hay problemas de la ciudadanía, o si existe o si se está encaminando a una desciudadanización. Dice, no, parten de que ya está. O sea, es una crisis de ciudadanía y cómo la recuperamos. En ese sentido, yo noto como dos ausencias en su texto que son ausencias que, por ejemplo, a mí mis lectores de tesis me comentaron y pues tampoco es como de leí súper bien el texto de Canclini para identificar eso. No, o sea, son ausencias que ya otros me habían indicado. Por un lado, aunque él menciona lo de la videopolítica, no se acerca a lo tecnopolítico. Y lo tecnopolítico
tiene permite esta articulación por un lado entre lo de comunicación o todos los artefactos digitales, todas las acciones que se pueden realizar en entornos tecnológicos, encaminado a esta acción de ciudadanía. Y me extraña porque en cierta medida se recupera lo de Rosana Reguillo, pero se queda en los estudios de juventud. Pero no toda esta línea que ya ha seguido con Ábrego y los compas de Signalab, sobre las acciones precisamente para superar esto de usuario únicamente de aplicaciones, de las acciones que se realizan en estas plataformas tecnológicas. Y aunque se acerca un poco a los movimientos, por ejemplo, lo de Yo Soy 132, no, digamos, no avanza más. Y creo que esa ausencia de lo tecnopolítico es lo que no lo permite. Extrañé muchísimo también que referenciara un poco a Van Dyck, porque precisamente lo de ciudadanía y esta relación con estas grandes empresas, lo que llama como GAFA, lo plantea, y lo plantea muchísimo tiempo antes. O sea, cómo esta concentración de información o esta concentración de acceso a plataformas por estas transnacionales va a resultar problemático y ahorita ya es problemático. Entonces también como, o no sé si decidió no citar o qué pasó ahí, pero digo, ese es un punto, pues creo que sí extrañé un poco. Y mi crítica yo creo que sería un poco más, precisamente no sé si es de dónde parte él, o si ha decidido hacer este seguimiento entre que primero aparece el video político, estos medios clásicos, y luego los nuevos medios, e intentar como conectarlos. Incluso en una parte dice que hay una doble construcción de la realidad, pero yo cuestionaría ya esa separación entre lo online y lo offline, y en específico si está habiendo movimientos, o si está habiendo ciudadanía, o si está habiendo construcción de lo público. Porque creo que esta separación entre las acciones que pueden resultar en público en lo online, tendríamos que decir no lo público, tendríamos que decir lo público online. Y si son acciones offline, lo público offline. Y no creo que lo veamos así. O sea, no vemos como que únicamente trae referentes o hace referencialidad a los problemas sociales para construir un asunto público específico en línea y ya se queda ahí. Dice, no, en realidad lo que tiene que regresar. Yo lo estoy viendo como parte de un sistema más grande. O sea, y las plataformas son un subsistema de un sistema social más grande. Y en ese sentido, creo que también esta es otra recomendación que me hicieron, la construcción de lo que vamos a llamar problemas sociales, y como unas cosas son el hecho de que existan problemas sociales, que es de lo que él parte, por ejemplo, está la cuestión de los jóvenes, ¿en qué medidas pueden convertir en asuntos públicos o se pueden visibilizar a lo público? Entonces, una cosa es que haya problemas sociales y otra que haya asuntos públicos, que es de los que estamos discutiendo. Y eso es, creo que es en donde comienza a problematizar sobre la desciudadanización. A mí en el texto me costó un trabajo encontrar, como mencionaba, un estilo argumental, pero él no lo mencionaba en 3 puntos así específicos: la elitización de partidos y sus crisis, la mercantilización de los medios y la percepción ciudadana de no ser escuchado por actores públicos. Partiendo de esos 3 problemas, es que se plantea cómo se reconstruye ese ciudadano. Es decir, si los espacios públicos están siendo limitados a élites políticas, a quienes tienen acceso a los medios y a quienes tienen este elemento de poder que permite que los ciudadanos no sean escuchados, esos tres elementos son los que hay que superar. Y esta mirada utópica del Internet planteaba que podríamos hacer eso. Pero ya que vimos que no es posible, que en realidad no sucede eso, ¿qué posibilidades hay de volver a ser ciudadanos? Y aquí es en donde ya me llama la atención lo que mencionaba Gusfield, en cómo ciertos problemas sociales se vuelven asuntos públicos en la medida que se reconstruye una interpretación de esa realidad y hay elementos para la acción pública. Y ahí es en donde yo veo que el Internet, las plataformas o estos colectivos se vuelven una acción pública. Entonces, creo que vamos a lo que yo planteaba, bueno, como yo lo estoy viendo, es que si tienes un problema social en lo que quieres llamar offline, el hecho de traerlo a lo online ya es una forma de acción pública y es una manera de visibilizarlo, de traerlo al público y en cierta medida superar esta desciudadanización.
Pero como mencionaba Ana Valeria, por supuesto, o sea, no todos tienen ese acceso. Y no se está planteando que no exista esa forma de brecha. Pero es que eso ocurría desde antes. O sea, aunque cuestionar que, vamos, creo que se vuelve ingenuo enfocar la mirada precisamente a esa brecha, porque a mi parecer parte de esta mirada utópica del Internet que la iba a superar. O sea, es decir, es tomar en cuenta que esa brecha siempre ha estado y no es por ser apocalíptico, pero creo que siempre va a estar, en la medida de que son recursos técnicos a los que tenemos que adquirir con cierto poder, digamos, adquisitivo, no sé. O sea, ahorita estas conversaciones no podrían suceder, como bien mencionaban, si no tuviéramos el acceso a Internet o si la plataforma decidiera que nos tiene que cobrar muchísimo dinero. Entonces, por un lado, esta mirada utópica que Canclini ya cuestiona, de que Internet no permite eso, pero ¿qué sí permite Internet? Entonces creo que ahí es en donde está interesante. Por una parte, romper esta idea de lo online y offline, porque en realidad se está tratando de problemas sociales que se construyen en lo público, y esta acción puede ser solventada por ciertas plataformas en cierta medida. Y creo que eso se resolvería con lo tecnopolítico, bueno, con esa aproximación. Y no se trata únicamente de aproximaciones a movimientos súper grandes o acciones de muchos colectivos, sino que pueden ser microacciones. En uno de los textos recientes de Darwin Franco, cuestiona sobre cómo la búsqueda de, déjenme digo bien el título, es Tecnologías de Esperanza, profesiones tecnopolíticas para la búsqueda de personas desaparecidas en México, el caso de las rastreadoras del Fuerte, precisamente va a lo microsocial, cómo la tecnopolítica o estas acciones tecnopolíticas son las que permiten que se intente resolver este problema de desaparición de personas. Entonces, creo que sí bueno, me parece clara desde dónde arranca Canclini, de que ya es un contexto de crisis, es algo que se tiene que resolver, y la mirada utópica de Internet pretendía hacerlo, pero ya vimos que no. Pero creo que sí también hay ausencias en su texto que no permiten que avance un poco más, o sea, que se quede como a un nivel de problematización. Yo cuestionaría si es epistemológico, precisamente por esta separación entre lo online y offline, o sea, es algo que se puede criticar muy claro. Bueno, muy sencillo ahora con literatura muy reciente. Pero me resulta interesante esto, lo de ciudadanía, en medida de que permiten acciones para llevar algo a lo público, o sea, el apoderarse otra vez de este espacio. Lo que llevaría a una segunda pregunta es si en realidad podemos seguir viendo plataformas como Facebook o Twitter, algo que permita, creo que había una cita, pero entre las notas ya se me perdió, en donde creo la idea era como que encontrábamos en lo público el espacio en donde no únicamente íbamos a despedazarnos o algo así. Bueno, Twitter no creo que tenga esa lógica, incluso desde sus desarrolladores lo cuestionan, o sea, ven que ese es un problema de la plataforma. Ya no voy a meter en si los algoritmos tienen precisamente esa lógica de mostrarte únicamente opiniones similares o buscar presentarte opiniones contrarias para que vayas a la discusión. Pero bueno, creo que ese es el contexto con el que yo leía a Canclini, de que hay una crisis, que Internet no lo ha resuelto. Sin embargo, hay posibilidades, pero no, estas posibilidades se van a desarrollar en la medida en que dejemos de separar esta idea de lo online y lo offline. Y a fin de cuentas, pues sigue habiendo una clara tensión de poder entre quienes están controlando ciertos recursos o los accesos, como bien mencionaba Valeria. O sea, es la propia, pues sí, la propia tecnología que prometía democratizar se ha vuelto desdemocratizadora, o no sé. O sea, entonces, es un texto muy interesante el de Canclini, y todos en general los de Carlos me parecen muy interesantes porque pues son súper apocalípticos. Me tocó ir a un congreso en primer semestre y así recién entrando al posgrado y así súper emocionado de que la investigación lo puede todo, y te topas con un congreso de 3 días donde te dicen que todo está en crisis y a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, ya, esa sería como mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Ignacio.
Decía por ahí la frase, yo también la apunté, decía que buscamos en el espacio público aquello que nos es negado en el... Hay que buscarlo ahí en el texto. Pero sí, me quedó a mí también dando vueltas esa frase en la cabeza. Miren, ya tenemos un pliego petitorio para García Canclín. Fuchs Un lugar donde encontrarnos sin destruirnos, es lo que decía. Esta era otra que tenía yo, pero van sobre la misma... Pero bueno, para no quedarme aquí en esto, le paso la palabra a Rosmi, después vamos con Tere y seguimos con alguien más por acá. Pero bueno, si no lo ponemos acá en el chat. Adelante, Rosmi. Yo me quedé emocionada con lo que estaba comentando Ignacio. La verdad es que ya se me fue la onda, pero bueno, vuelvo a retomarla. Ignacio, tomando eso, creo que sí, efectivamente, cuando hablas de crisis de ciudadanía, creo que el texto, más que decirnos cómo los ciudadanos son reemplazados por algoritmos, es como postular un lugar común al cual tendemos a llegar, pero no necesariamente sucede así. Creo que el texto, de forma ensayística, trata de decir por qué realmente los ciudadanos no son reemplazados por algoritmos o no deberían de ser considerados como reemplazados por algoritmos, aun cuando sea el título del texto. Creo que lo deja muy claro en varias partes, ¿no? Y a mí al final, al leerlo, pues me pregunté, bueno, finalmente entonces, ¿qué es el algoritmo, no? Si ya está discutiendo la ciudadanía y no lo engarza totalmente bien, pues entonces, ¿a qué está refiriéndose con la otra parte? ¿Qué es el algoritmo? Y precisamente, bueno, este texto fue seleccionado por las cuestiones que había de dudas o de inquietudes sobre precisamente trabajar con algoritmos, ¿no? En este seminario. Y ya revisando, bueno, pues algoritmo obviamente lo trata de datos, lo trata como aglutinante, lo resitúa y dice, bueno, hay que también diferenciar, o a veces ponemos en común lo que es un algoritmo de lo que es una aplicación, pero no había que obviar, o es lo que él dice, dejar fuera estas dinámicas sociales que existen detrás del algoritmo y tampoco la importancia de este conocimiento sistémico, de estas prácticas cotidianas, de esto que sucede y que el algoritmo refiere, pero no refiere totalmente, ¿no? Hay muchas partes donde dice, por ejemplo, en la página 87, cuando vuelve a hablar a referir de algoritmos, dice es que el algoritmo no sustituye a la persona. El algoritmo aglutina lo que son modos de pensar, modos de sentir, modos de producir, modos de consumir, modos de toma de decisiones. Incluso lo complementa en la página 147 cuando habla de que incluso el algoritmo puede llegar a ser captador de deseos y creencias, de imaginarios sociales, pero no así sustituye lo que es el ciudadano o la persona o la agente social que está detrás del algoritmo, ¿no? Puede aglutinar mucha información de ese agente social y pareciera que está siendo de alguna forma la opinión, el sentir de las personas, sin embargo no, solo aglutina parte de ellas. Bueno, en ese sentido, sigue él pensando, ¿no? Ya cuando habla con lo político y todo eso, empieza a hablar de la mano invisible detrás de los datos, como si existiera cuando en su momento se hablaba de la mano invisible detrás del capitalismo. ¿Quién mueve? Bueno, él también se pregunta, ¿quién mueve esos datos, no? ¿Quién mueve estos algoritmos? ¿Quién mueve los datos? ¿Hacia dónde van? Si realmente son totalmente sacados de entes que están hablando de sus modos de pensar, de todo lo que decíamos, y cómo los está utilizando y cómo nos llega esa información, ¿no? Cómo la estamos recibiendo. Entonces dice, bueno, finalmente esos algoritmos son una fuente de poder, pero en sí misma no lo es. Entonces necesita de otras fuentes de poder para llegar a ser realmente algo que genere poder, ¿no? Me gustaba también mucho cuando vuelve a replantear el algoritmo y dice, bueno, es que en este algoritmo o en esta idea de algoritmo están en choque dos conciencias, ¿no? Que es la necesidad de transparencia que el algoritmo te puede dar, porque te puede decir, bueno, sobre una decisión, esto es lo que decidieron una masa, pero al mismo tiempo está el contra de la privacidad de los datos, es decir, qué tantos datos de ese algoritmo, de lo que piensan las masas, están sesgados por la misma decisión de la persona o la opacidad de las empresas que tienen los portadores del algoritmo para decir, sí, esto realmente está pensando o esto realmente decidieron las personas, ¿no? Entonces, en ese nivel de transparencia de los algoritmos, pues no son totalmente transparentes. Hay una opacidad, hay una privacidad que está en choque con esto. Y entonces habla también de empoderamiento y disposición de dicho poder de alguna forma o de dicha información que se toma de alguna forma aglutinada. También me llamaba la atención que habla de experiencias de evitar creer que estar con el algoritmo es estar con la gente, o siempre estar pensando qué es lo que hacen los algoritmos o cómo se están captando, qué es lo que hay detrás, porque finalmente un algoritmo es una fórmula y detrás de esa fórmula hay un sentido. Es como decir,
en investigación captamos los datos, pero los datos pueden servir para otra investigación, pero no perder de vista que esos datos en principio fueron captados para una necesidad, para ciertas preguntas, para ciertas respuestas, que te pueden dar luz en otra investigación, podría ser, pero no fueron diseñados con esa forma, y entonces lo que te den, tendrías que profundizar más allá, ¿no? Y creo que también en ese sentido, él arroja luz o hace ciertas advertencias en lo que es la ciencia, más allá de hacer ciencia, de no perder el sentido común. Sobre todo creo que por aquí tenía la página, si no. Pero sí, creo que sí. A partir de la página 160, 161, si no me equivoco, no, 159, es que entre la página que dice el PDF y la página que es, la página 159 hace esta referencia, ¿no? De que, bueno, las ciencias se equivocan por desconectarse de estas condiciones de la vida, de los otros, de los saberes no científicos, porque disponemos, bueno, no lo dice ahí, pero ahí dice, disponen de más herramientas para afinar los conceptos, hacer preguntas desafiantes de sentido común y a los algoritmos, entender sus consecuencias. Más allá de lo que dice, en varias partes del texto refiere que a veces, o sea, los algoritmos nos llaman tanto la atención, perdemos esa idea de que son aglutinantes de cierta información, que dejamos que ellos respondan problemáticas que llevan una trascendente mucho más allá de lo que están refiriendo, y que era mucho de lo que estabas diciendo, Ignacio, que precisamente perdemos de vista, ¿no? Esta idea y esta discapacidad de ver más allá de los datos. Y finalmente él hace una advertencia, creo que en la página 137, del desplazamiento de lo social y lo racional, el racionalizar los algoritmos, o sea, desplazar totalmente las dinámicas sociales, desplazar lo que estamos generando y racionalizar de más el algoritmo, cuando finalmente el algoritmo es más que la aglutinación de ciertos datos que nos puede dar luces. Entonces, como que ahí va generando más. Y obviamente dice que los algoritmos tienen un poder estructurante enorme, que es lo que está tomando de alguna forma cuando ya habla de política, de esto, pues sí tienen un poder estructurante, pero finalmente pues necesitan ser dispersados, analizados, revisados, porque si nos vamos con el algoritmo estamos perdiendo muchas de las cosas, y creo que es lo que más está diciendo ahí, muchas de las cosas sociales que están pasando, más allá. Lo que decían de qué sucede con las personas, qué es lo que está pasando, las cuestiones de las redes, quienes no están siendo parte de los algoritmos, quienes no están con sus modos de sentir, de pensar, de producir, reflejados en los algoritmos porque no tienen acceso a entrar al algoritmo, ¿no? Y finalmente, pues, no perder de vista esto. Y creo que es, bueno, lo que a mí me deja más que nada. Y una advertencia más que dice, el algoritmo no suprime la desigualdad. Definitivamente no, o sea, el algoritmo, lo que les decía, refleja solo de quiénes estamos conectados y no disponer, o sea, no trabajar en online, sino es una misma realidad dentro de una realidad más extensa. Es decir, lo que está, vaya, esta es otra imagen, no venía muy bien en el texto, pero sí, lo que sucede en online a veces nos hace generar o tomar decisiones y nos configura un sentido de vida. Pero más allá de lo que está en online, hay un sentido de vida fuera del offline. Y entonces, si no hacemos esa comunicación y esas cruces de sentido, perdemos mucho. Entonces, creo que de alguna forma está llamando, para mí, a mi parecer, este sentido de ver, pone en manifiesto ciudadanos como algoritmos para decir por qué no deben de ser considerados así, qué tanto es el alcance del algoritmo para poder decir que un ciudadano es sustituido por un algoritmo, y qué tanto no podría ser considerado así, y hacia dónde va la dinámica de pensar que en una votación digital están realmente representadas todas las ideas y todas las necesidades ciudadanas. Entonces, digo, no es hacer crítica a la situación que tenemos en el país actualmente, pero sí es una crítica de repensar ese tipo de manejos políticos, ese tipo de manejos de los algoritmos, más allá de lo que está sucediendo o el sentido que les estamos dando. Y es como que esa invitación, ¿no? Más que nada el postulado es a invitar a repensar esta idea este lugar común de alguna forma, que lo pone como título del texto. Gracias, Rosmi. Si no, esto va agarrando, ahí va teniendo otra forma. Creo que nos sigue por acá Tere. Sí, adelante, Tere, ¿estás por ahí? Hola, primero muchas gracias. Siempre es un placer escucharlos, ¿eh? O sea, gracias a mí el título provocador
fue el que me hizo participar y darle así como una rápida al texto. Yo tuve la fortuna bueno, yo soy de ciencias exactas, pero no terminé, pero sí tomé una gran parte de la maestría en el ITESO de Comunicación y Difusión de la Ciencia, y eso me llevó a este ámbito social, vamos, para pasar de ser exacta a entender el mundo de los sociales, ¿no? Yo creo que en este texto de García Canclini, es injusto. O sea, es injusto ¿por qué? Porque toma como sujeto al algoritmo, ¿sí? Y curiosamente, hacemos mucho este ejercicio. Primero, los humanos creamos, ¿sí? Y luego los sacamos y los agarramos como sujeto para agarrarlos a cachetadas, ¿no? Entonces, en primer lugar, él habla del algoritmo y no explica qué es un algoritmo, ¿sí? O sea, un algoritmo fue creado por los hombres y fue creado para sistematizar y automatizar cosas, ¿sí? Y es tomado de los datos. Y si pensamos en los datos, los investigadores, todos los que hacemos trabajo de campo, hacemos encuestas, usamos los datos. Y de allí planteamos hipótesis, ¿sí? Y curiosamente, cuando queremos ver tendencias, hacemos uso de estas sistematizaciones y no nos peleamos con ellas, ¿verdad? Entonces, este es el tema que se me hace como curioso. O sea, creamos las cosas y luego la agarramos como sujeto. Yo considero que el tema del algoritmo hoy por hoy es moda, ¿sí? O sea, es una moda. Y lo único que están haciendo, por ejemplo, Spotify, Walmart y todo esto con este desarrollo de los algoritmos, es darle servicio al usuario, ¿sí? O sea, yo veo tu tendencia, veo predicciones de lo que a ti te gusta en función de la información que tú me das. Hay que aceptar la responsabilidad de nosotros como personas en el momento que alimentamos de esa información, ¿sí? Él no lo puede hacer solo, nosotros le dimos la información. Y yo creo que para ser ciudadanos, en este mundo hoy, no sé qué tan digital pueda ser, porque en realidad todavía esa transformación digital no la conseguimos completamente, es que tenemos que participar, ¿sí? Y curiosamente, hemos permitido que un ambiente de fake news, un ambiente que nos quiere apagar o que nos apagó porque no participamos, nos ha ganado y es una ola que nos llevó, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que sí necesitamos es tener más información, ¿sí? O sea, ¿qué es realmente un algoritmo? ¿Cómo yo puedo trabajar con ellos para ser ciudadanos, por ejemplo? Puede ser, ¿no? Entonces, yo creo que el texto, me gustó mucho el análisis que hizo este chico que estuvo con él y de lo que él comenta se me hace muy cercano al texto. Yo siento que el texto quedó, ¿cómo les diré? Como inclusive en un ambiente mediático y mercantil, ¿eh? Seamos honestos, porque si tú ves este título, pues te llama la atención, ¿sí? Entonces, no nos escapamos como investigadores y todo, también vamos, como de estas prácticas, ¿no? Entonces,
a mí lo que me gusta, bueno, yo me gusta mucho García Canclini, pero creo que en especial, no nos habló exactamente o no se informó de lo que es un algoritmo. Yo les puedo decir, y creo que aquí está Rafa, que es matemático, y de eso nos va a dar una cátedra de algoritmos. Creo que podemos trabajar y podemos ser ciudadanos, pero sí tenemos también como que admitir que hemos dejado de participar para abrirle la puerta a las fake news. Vamos, las fake news han crecido porque no nos hemos asegurado de que la información sea veraz, ¿sí? Entonces, nos es más fácil hacer copy-paste que primero checar y ver si eso es verdad, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos cierta responsabilidad en esto y yo sí les invitaría a que se adentraran más en este mundo de qué es un algoritmo y qué tanta, como decían ahorita, un tema transparencia. Miren, para tener transparencia en un logaritmo, pues hay que saber matemáticas. Y muchos nos fuimos buscando una carrera por no estudiar matemáticas, ¿a poco no? ¿Verdad? Entonces, hoy por hoy, sí necesitamos adentrarnos en este otro mundo para poder hacer este contraste que queremos hacer y que ustedes tan maravillosamente están haciendo en este seminario. Los felicito, la verdad, me encanta. O sea, escucharlos me enriquece, quiero que sepan. Muchas gracias. Gracias, Tere. Bueno, oírte pues ahí compartiendo también algunas cuestiones contigo. Yo ahorita, de hecho, creo que me estoy aventando un curso de estadística básica para entender algo, porque si de pronto se pierde uno, ¿no? Pues muchas gracias. Seguiría José, ¿no? José, ¿dónde andas por ahí? Aquí estoy. Adelante, José. Gracias. Bueno, yo quisiera recuperar algunos aportes de Rosa María, ¿no? Y poco de Teresa. Es este asunto de en qué puntos de comunión tiene García Canclini con una visión del sujeto, ¿no? ¿Qué características le da a este sujeto? A esta capacidad de agencia que habíamos comentado con Rodrigo en el chat. Este asunto de qué tipo de ciudadano es el que está considerando. En primer lugar, pensaría en un ciudadano conectado, pero también en un ciudadano que está en relación con los algoritmos, no pensándolo, yo no lo pensaría en ese sentido como un sujeto, sino como una estructura que no necesariamente somos conscientes de estos, que no nos determinan, pero sí que nos presionan, ¿no? Hemos visto textos como Smisek, ¿no? Que habla sobre diferentes tipos de plataformas, ¿no? Las plataformas publicitarias, de producción, ¿no? Las plataformas de meramente recolección de datos, las plataformas de la nube, ¿no? Las plataformas de productos y las plataformas austeras, ¿no? Vemos que son un montón de espacios en los cuales los algoritmos intervienen dentro de la producción, ¿no? Dentro de las relaciones sociales, inclusive del propio consumo, que no necesariamente como usuarios tenemos que usarlos, pero que sí pueden influir en nuestro espacio de posibilidades. Pensamos en términos weberianos, ¿no? Este espacio de posibilidades para la acción. Yo creo que García Canclini piensa en este espacio de posibilidades de acción como sujetos que estamos en interacción o estamos presionados por esas estructuras y habla de este potencial agencia transformadora o de participativa, pero también no habla de cualquier sujeto en abstracto, ¿no? Sino de ciudadanos inclusivamente latinoamericanos o conectados, pero también jóvenes, ¿no? Específicamente jóvenes, ¿no? En la cual tenemos relaciones entre nosotros, relaciones con las estructuras, relaciones con otros sujetos que construyen estados de sentido, ¿no? Sentidos en términos de interacciones, sentidos políticos, sentidos estéticos, para recuperar un poco lo que comentó Ignacio, que estoy completamente de acuerdo, y también sentidos del trabajo, ¿no? Por eso no creo que sea fortuito ni gratuito el asunto de que comentara una sección completa sobre los jóvenes precarios en el trabajo, en economía de plataformas, ¿no? Que a partir de la experiencia del trabajo también conforme cierta experiencia de la acción colectiva y esta experiencia que se puede construir en diferentes aspectos o diferentes campos, recuperando su aspecto sobre Bourdieu,
¿no? Sobre los campos y diferentes tipos de capitales que se pueden entrar en disputa, ¿no? Y que pueden ser expresados a partir de la acción. Solo sería como algo en general, ¿no? Que podríamos comentar, ¿no? Y recopilaría también algunas claves centrales para pensar estas estructuras, ¿no? Pensaría en lo económico, en lo político, ¿no? En el sentido del trabajo y en la acción colectiva, ¿no? Como ciertos campos en los cuales podría insertarse este sujeto. Y pues ya, muchas gracias. Muchas gracias, José. Estamos por acá teníamos la mano de alguien más. Estoy checando, perdón, Hani. Adelante, Hani. Y bueno, los he escuchado con mucho interés porque es muy rico ver cómo emergen las diferentes posiciones de lectura y cómo eso relabora, ¿no? Un poco nuestra propia lectura, o en este caso mi propia lectura del texto, y la relación con otros textos. Sobre todo, en este caso pensaba en algunos de los que discutíamos en la primera edición del seminario, la primera temporada, ¿no? Me quedaba pensando un poco en la pregunta que planteaba Rodrigo de la posibilidad de relectura de un texto como este desde una coyuntura como la que habitamos hoy, ¿no? La de la pandemia, Eso por una parte. Y creo que ahí introduciría entonces, creo yo, porque al final este es un libro que se sitúa, o un ensayo que se sitúa entre tensiones, ¿no? Y aquí la tensión, o una tensión importante estaría entre esa vuelta, ese posicionamiento nuevo, esa nueva relevancia de medios fríos, como tú decías, la televisión, el regreso a estos medios tradicionales, versus una cuestión que discutíamos en sesiones anteriores y que se aborda en el texto, y es la del solucionismo biotecnológico, ¿no? O sea, se trabaja sobre todo en diálogo, más bien en crítica con Noah Harari, pero pues tiene todo que ver cuando lo vemos a la luz de lecturas previas y de coyunturas todavía vigentes. Estoy pensando, por ejemplo, en los textos de Shul Han o de Naomi Klein que discutíamos en sesiones previas de cómo las soluciones a una coyuntura crítica como la de la pandemia están siendo prioritariamente esbozadas desde ahí, es decir, desde una visión donde predomina el solucionismo biotecnológico, la hipervigilancia, y donde pareciera que esa es la única opción a la mano, ¿no? Creo que ahí habría como otra capa de tensión a la cual agregarle a este texto, si se pensara desde hoy. Y por otra parte, me quedaba pensando a propósito de los comentarios de Tere y de José, o sea, la cuestión del algoritmo y la cuestión de la agencia. Y hay algo que sigue siendo paradójico en muchos de los textos que desde las ciencias sociales tratan de abordar o de desmontar este asunto, y es que terminamos, creo en buena medida también, o sea, el texto es una crítica lo que procura develar de fondo es cómo el algoritmo no es neutral y se monta sobre y radicaliza y extrema las desigualdades, ¿no? Sobre las cuales se ha construido históricamente el capitalismo. Sin embargo, cuando llegamos al punto del algoritmo, siento que de cualquier manera terminamos un poco reificándolo. Sigue siendo para nosotros una caja negra, y eso es un problema. Eso es un problema porque lo pongo en diálogo con los comentarios de Tere y de José. Es una caja negra porque impone límites a nuestra agencia. Impone límites a nuestra agencia no solamente en nuestras posibilidades de hacer, de participar, de ejercer agencia ya al nivel de ciudadanos y de sujetos, sino también en términos de esta tecnificación de la experiencia deja en manos de ciertos saberes técnicos que no dominamos todos, que no dominamos en este caso desde las ciencias sociales,
y limita también nuestras posibilidades de develación. Eso obviamente no es total, no es algo que se pueda atribuir a todo el pensamiento crítico sobre la cultura digital y la cultura algorítmica en las ciencias sociales, pero sigue siendo un punto, a mi juicio, bastante problemático, porque limita no solo, encausa y limita las posibilidades de ejercer nuestra agencia, pero también de comprender qué es lo que está pasando ahí, y no solo como ciudadanos. No solo como ciudadanos, como padres, consumidores, sino también como investigadores. Entonces, volvemos a un punto que sigue siendo como creo, recurrente en este tipo de discusiones. Perfecto, muchas gracias, Janes. Y otra vez vuelve, por aquí estábamos en el chat platicando también con José, la cuestión de Latour. Hay otra vez un tiro Latour García Canclini, estaría interesantísimo, porque son las dos posturas más enconadas, ¿no? Entre la totalidad de la ausencia de la agencia y la puesta en escena de algo que, como tú dices, ¿no? Vamos a poner un algoritmo que está más reificado que otra cosa y lo ponemos al centro de las explicaciones. Bueno, sería como... Perdón, está Carmen Contreras también. Ah, adelante. Perdón, no lo vi acá. Adelante, Carmen. No se escucha, Carmen. Ya, ¿verdad? Ahora sí. Gracias, Carmen. No, gracias a ustedes. Qué padre que abrieron la propuesta, ¿sí? Encantada de estar por acá. Bueno, a mí lo que me gustaría compartir mi reflexión en torno a lo que se ha estado hablando y el texto es esta relación entre el algoritmo y la democratización, la tecnología y la democratización, ¿sí? A partir de eso me puse a pensar cómo entenderlo, acercarlo a la luz de lo que estamos viviendo en la pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, me parece muy interesante recuperar la idea de que de hace años, ¿sí? De que las tecnologías de información y comunicación, como todos sabemos, generó esta brecha, ¿sí? Una brecha digital entre sociedades, entre países, entre continentes, y se convirtió en una brecha social, en una brecha digital, posteriormente en una brecha cognitiva de la manera como abordamos y qué hacemos con lo que aprendemos o no aprendemos. Y a partir de ahí, entonces lo que yo observo es que con lo que estamos viviendo se dio una aceleración de esta brecha. Tanto, bueno, en lo digital que es evidente, pero me interesa, quizá por la formación, me interesa la ampliación de esta brecha cognitiva que se vuelve muy evidente en la forma como reaccionamos y cómo nos estamos moviendo en la pandemia. Esto que se mencionaba al principio, tanto a cómo se han disparado, ¿sí? Las compras en línea, donde pues obviamente empresas como Amazon, Uber, los centros comerciales como Walmart, o sea que tienen un gran margen ahora de ventas, ¿no? Yo leía que Walmart declaró que para ellos estos días, todos los días han sido como 23 de diciembre por la cantidad de ventas que tienen. ¿Y esto a qué me lleva? A que si yo regreso a la noción de la brecha cognitiva, existen dos posturas. Tenemos a los consumidores y tenemos a los prosumidores. Los consumidores, todos aquellos que pues consumimos permanentemente lo que se nos ofrece, y los prosumidores, los que nos subimos a un proceso de crear, de generar, de compartir, ¿sí? Entonces, lo que yo observo ante esta situación en la que estamos es que lo que se ha acelerado es la situación de los consumidores, pero no necesariamente de los prosumidores. Y anteriormente se pensaba que nuestro problema para abordar esto de la brecha era el acceso. Sin embargo, lo que estamos viviendo a mí me parece que demuestra que el problema no nada más es el acceso, porque muchas personas ahora que tienen acceso, entonces asumen de todas maneras y refuerzan de todas maneras la postura del consumidor, no del prosumidor. Entonces, lo que a mí me deja ver esto es que, uno, el problema
no es nada más el acceso. Eso es como en una primera instancia. Pero una vez entrados o sumergidos en el acceso, el problema es qué hacemos con lo que tenemos para generar, ¿sí? Esto de la posibilidad de crear ciudadanía digital, la posibilidad de sumarse o participar en movimientos, no necesariamente se ha visto potenciado como se vio con los consumidores. Entonces, yo retomaría el concepto que me parece que ahora más que nunca, que aunque ya se ha trabajado, se vuelve en un concepto urgente, que es el de la alfabetización digital, que nos sitúa a las personas como los responsables de tener que generar y acelerar estos procesos donde participamos. Y quizá esto de que la tecnología iba a democratizar, pues todo este panorama de prosumidores, consumidores, alfabetización digital, nos deja ver que no, la tecnología no va a democratizar nada. El algoritmo no va a democratizar nada, sino que más bien es el ser humano, el sujeto, la persona, ¿sí? Quien desde su propia perspectiva, horizonte, estructura, decide hacia dónde lleva todas estas posibilidades, ¿sí? Y entonces ahí es donde yo me regreso a esto de la brecha, ¿sí? Otra vez, esta brecha digital, la brecha social, la brecha cognitiva, ¿desde dónde la estamos construyendo y desde dónde la estamos alimentando? Porque entonces, de no ser así, de no asumirlo, de no retomarlo, de no controlarlo, regresamos a esto que nos menciona el autor en el texto en cuanto al futuro del capitalismo y la posible exposición, bueno, muy segura exposición permanente al desempleo, ¿sí? Cuando habla acerca de esta situación de los jóvenes, claro, o sea, expuestos completamente al desempleo si no están dentro de este marco. Uno, dos, expuestos completamente a la inseguridad con toda esta confusión y falsa creencia acerca del tema de las fake news y cómo de pronto podemos consumir como si fuera verdad todo lo que se está publicando en internet o en redes sociales. Y la sumisión a la gubernamentabilidad, que tendría que ver con la falta de pues esta certeza de cómo abordamos la información en las redes sociales. Entonces, pues yo me quedaría, ¿sí? Con esta idea que el algoritmo no va a democratizar nada, ¿sí? De hecho, el algoritmo tiene sus propios intereses, genera sus propios panoramas, sus propios marcos, donde el sujeto solamente aparece cuando se requiere, pero no es parte de, sino que el sujeto es quien lo tiene que construir. ¿Y a partir de qué? A partir de qué andamiaje, a partir justamente de la alfabetización digital, podría ser una de las vertientes. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Interesantísimo también el asunto. Vamos viendo acá que parece que algo salió por ahí también con Rosmi sobre esto. Adelante. Sí, Carmen, me parece muy interesante. Precisamente yo también, como trabajo con prosumidores de alguna forma, estuve en una segunda lectura revisando qué decía sobre, bueno, ya había hablado él bastante sobre este tema y dije, bueno, ¿qué dice ahora, no? De nuevo. Y obviamente es muy categórico en decir en algún punto que los prosumidores no deben de ser considerados como los ciudadanos, aunque sean quienes son más están activos, están haciendo propuestas, están de alguna forma pareciera que dirigiendo el flujo de comunicación, si los consideramos como los influencers, porque no necesariamente pueden ser ellos, pues no estaríamos reflejando lo que es un ciudadano, ¿no? Entonces sí es muy categórico en decir, no consideremos a estos como un ciudadano, pero sí creo que al respecto vuelve a tomar mucho lo que ya había hablado en estudios anteriores sobre jóvenes, de trend seller, de alguna forma de robo, bueno, o de expropiación creativa de algunas cosas que se les adjudica. Entonces, creo que en ese sentido, y sobre todo posicionándonos en el tiempo de la pandemia, decías tú, bueno, es que hay personas que generan contenido. Yo he estado viendo, por ejemplo, muchos docentes, me ha llamado la atención muchos docentes que para sacar o tratar de hacer frente a la pandemia y que los han dejado de alguna forma bajo el liderazgo de los niños y de cómo hacerles y de alguna forma apoyados de los padres, pues se pueden hacer pequeños contenidos, cápsulas muy innovadoras, creativas,
que de alguna forma se están volviendo tan virales que empiezan a ser, y vemos ¿no? Este robo de creatividad o expropiación de la creatividad de algunos docentes que la aprovechan mucho, ¿no? Entonces, en este sentido, los prosumidores, de alguna forma, a la cabeza generando las ideas creativas, pero no necesariamente derivándose o generando algún recurso económico o algo de ello, ¿no? Que podría generarse que sí con los influencers, ¿no? Y los influencers que se han vuelto, ahora sí, apoyados por el algoritmo, no tanto, por eso a mí se me hace tan interesante esto que habla de los procesos sociales, ¿no? Tras bambalinas, si un docente genera un contenido, te digo porque he estado entrevistando a algunos, se lo comparten entre ellos, es decir, yo no me hago viral por el contenido. Antes de hacerme viral, yo se lo comparto a mis colegas docentes que tenemos en la escuela y eso se los comparten y toda esta comunicación se está haciendo a través de WhatsApp, ¿no? Y el contenido no necesariamente se está viralizando por los medios normales que sería, por ejemplo, YouTube. Un video, YouTube no lo está poniendo como el primero, no lo está poniendo como la tendencia, no lo está, pese a que el contenido está siendo muy viral por alguna cuestión o una cuestión académica, ¿no? ¿Qué sucede? Volvemos a lo que tú decías del algoritmo. Pues finalmente el algoritmo tiene unas lógicas y los youtubers más influyentes lo dicen claramente. Píquenle la campanita, pero ustedes ya saben las lógicas del canal, no siempre la campanita les avisa. Entonces, las personas que están montadas en la plataforma y que trabajan y que ganan de la plataforma, obviamente están muy al pendiente de cómo funciona el algoritmo, qué no está funcionando, qué sí está funcionando. Pero quienes están afuera y quienes realmente están generando contenidos creativos, contenidos donde tú dices, bueno, la libertad de la creación que se está robando, que se está haciendo útil socialmente, se está perdiendo, ¿no? Y el algoritmo no lo está posicionando de las prioridades. Curiosamente, yo he visto demasiado contenido de académicos, cositas muy sencillas, muy útiles, pero no lo estoy viendo reflejado en los canales de tendencia, en los puestos de YouTube y de algunas, bueno, particularmente trabajo con YouTube, pero tampoco en Twitter lo he visto y en ninguna otra plataforma. Pero en WhatsApp, yo que estoy en un grupo de docentes, está fluyendo el contenido como nunca antes había visto. Y son videos que incluso a veces ya no están posicionados en la plataforma, se comparten directamente el video. Claro, pesa más, entonces la sugerencia que yo les hice es, ¿por qué no lo suben a la plataforma? Incluso ya ese fue como meterle un poquito de, oigan, ¿por qué no lo suben a la plataforma? Y empiezan a generarse. Entonces, creo que sí hay muchas lógicas y a eso me refiero cuando decía que el algoritmo no visualiza todo y que creo muy pertinente lo que dice en este sentido Canclini, de que no hay que dejar de visualizar las lógicas, las dinámicas sociales y las dinámicas de alguna forma de estar en el Internet, pero no necesariamente estar dentro de los algoritmos posicionados del Internet, porque hay muchos flujos que no se van a ver dentro de los algoritmos y no los van a reflejar, y ni siquiera quienes están posicionados en ellos dicen que el algoritmo es tan transparente y funciona como debiera o está pensado funcionar. Entonces ahí habría que ver cómo trabajan eso, ¿no? Y sobre todo, bueno, ahí visualizando en los videos de Luisito Comunica y de estos que están ellos mismos dicen, o sea, se sorprenden ante la falta de claridad de cómo funcionan los algoritmos para posicionar los videos, para darles esto. Y entonces, bueno, esa sería mi aportación. Muchísimas gracias, Rosmi. Anda por acá también con la mano Ignacio. Adelante. Ya nos estamos acercando ya al tiempo. Tenemos por ahí 20 minutos y para tomarle más o menos la medida. Adelante, Ignacio. Vale, gracias. Para no tomarme 20 minutos. Creo que va mucho en la línea de lo que comentaba Rosa María en su primer comentario y en este segundo sobre los algoritmos, y a ver si es como salir un poco a la defensa de Canclini en respecto al comentario que hacía Teresa sobre el desconocimiento, y yo creo que yo también podría apropiarme un poco del desconocimiento a nivel matemático o del código tal cual sobre cómo funciona el algoritmo dentro de una plataforma. O sea, de eso ya te llevaría a cuestiones súper interesantes como qué bases de datos tienen, cómo las construyen, cómo las organizan. Todo eso, eso sería sumamente interesante en el sentido del problema que quieras observar, el objeto que construyas. Ahora, si nos venimos otra vez a la investigación, sería cuestionar qué tan necesario, bueno, o sea, sí, tenemos que conocer cómo funciona el algoritmo a nivel matemático, en la medida que el objeto pida conocer el algoritmo a nivel matemático. Y creo que Canclini no va por ese lado. Canclini incluso se
bueno, no digo que se pelean, no me gusta pensar que sí, pero discute con Harari sobre esta línea que dice, o sea que el algoritmo no solo piensa y decide mejor que nosotros, sino que también tiene gustos. Eso es como hasta irónico, es decir, no, o sea, Canclini va precisamente en esta línea de observar, como mencionaba Rosa María, en las dinámicas sociales, en dónde está el algoritmo. Incluso cuando mencionan en los comentarios, en el chat, que han hablado sobre tomar una perspectiva, dialogarlo desde la TUR, es incluso en esa lógica no podrías pensar que el algoritmo es el sujeto con agencia o es un elemento con agencia, porque desde la TUR lo que observas son estas cadenas de, ¿cómo se llamaban? Cadenas de asociaciones. O sea, no es nada más el algoritmo, sino está relacionado con otros elementos y eso es lo que se observa. Entonces, sí, sería sumamente interesante, incluso yo creo que eso rebasa el campo de la comunicación o las ciencias sociales. Si ya nos vamos a ya de debrayes un poco más amplios, como desde la ciencia de sistemas, ahí sí lo matemático se vuelve sumamente relevante. O sea, porque no solo estás hablando de sistemas matemáticos, sino estás hablando de sistemas complejos en donde hay sistemas humanos complejos. Entonces, por ese lado, creo que sí también hay que, bueno, no vamos a pedirle peras al olmo, que Canclini no es matemático, no, su propuesta no va por ese lado. Sí es sumamente relevante conocerlo en la medida de cómo construyamos el objeto. Creo que también, ahorita lo que han mencionado sobre la pandemia, una forma de observar, si seguimos en esta lógica de comprender el algoritmo a nivel matemático, yo lo ampliaría, bueno, conocer el algoritmo y las bases de datos y cómo se están construyendo, pero eso nos llevaría de nuevo a quién las va a utilizar, cómo las van a utilizar, o sea, con qué funciones. No es para asustarlos, pero tengo amigos en Instagram que suben estas historias en donde utilizan la aplicación que genera reconocimiento facial y le agregan filtros y están jugando cosas así, moviendo la cara. Y bueno, o sea, lo que digo es que no para asustarlos, pero recientemente hay una empresa que se llama Clearview. El CEO se llama Juan Tonta. Básicamente lo que está haciendo es ir a todas las redes sociales, todos los accesos públicos que hay ahora sí de los usuarios, y está bajando imágenes para el reconocimiento facial. Es decir, es muy probable que en muchos países ya haya una base de datos en donde nuestros rostros, nuestras fotografías ya están almacenadas. Y lo que plantea este CEO es que eso es algo inevitable, que iba a haber alguna empresa que iba a buscar todas las fotografías de las personas y las iba a meter a su base de datos para generar reconocimiento facial. Es decir, si busco a tal persona, me van a aparecer todas sus fotografías en su base de datos. Y esas bases de datos se construyen a partir de los datos que generamos nosotros y que volvemos públicos, subirlos a Instagram, subirlos a Facebook, utilizar filtros de reconocimiento facial y todo eso. Entonces, lo que plantea es que es una tecnología que ya existía, que muchas empresas no se habían querido acercar, pero que era inevitable. Entonces, que él está siendo una buena persona generando esta base de datos, porque lo que importa es quién genera la base de datos y con qué finalidad. Y entonces, él decía, yo estoy intentando ser pues como el bueno que controla la tecnología, énfasis en controla, para proteger estos datos. Ya cuando alguien pregunta, y bueno, ¿y con quién te has asociado? Te ves que sus asociaciones son con Walmart, con Macy's, incluso con un candidato supremacista que ha pedido el acceso a su base de datos. Entonces, sí, otra vez, vamos a observar, nos podemos meter a nivel tecnológico sobre cómo descarga estas imágenes y cómo por medio de buscar un nombre puede encontrar fotografías, digamos, desde la secundaria. Ahorita ya no quiero pensar en estas cuentas que comparten imágenes de sus hijos así casi recién nacidos, y poder localizar todas esas fotografías y para qué se pueden utilizar. O sea, dejando un poco de lado el nivel tecnológico sobre la base de datos, o el algoritmo es para qué se está utilizando, en qué dinámicas se están integrando. Y pues en realidad queremos que haya una base de datos con todas nuestras fotografías que nos puedan reconocer. Ya lo vimos en las manifestaciones en Estados Unidos, a partir de Floyd, que había precintos policíacos que utilizaban las fotografías que compartían en Facebook para localizar a las personas y apuntarlas como culpables, o sea, para ir a buscar. O sea, allí ya hay una dinámica en donde una institución
que está siendo cuestionada de manera pública está utilizando datos para ir específicamente a buscar quiénes son estos actores. Y pues bueno, ya en Guadalajara pueden ver cuánta crítica hay, e incluso dentro de los manuales para quienes van a manifestarse o van a estas movilizaciones, pues él está protegiéndose la cara. Entonces, retomando un poco lo de Canclini, si bien los algoritmos no son algo que tiene un sujeto con agencia, tal cual, sino que un sujeto con agencia utiliza los algoritmos a su favor, lo que Canclini, aunque parte desde una crisis un poco apocalíptica, real, también menciona sobre digamos, lo de los hackeos. O sea, la forma creo que ese es el cuestionamiento. ¿Cómo en un espacio público que está siendo controlado por empresas, en el sentido de que controlan todos estos datos, quienes no tenemos acceso a esos datos o quienes no podemos generar esos, digamos, algoritmos o estas bases de datos gigantescas desde nuestro hogar, ¿qué es lo que podemos hacer? Y creo que la respuesta está en los movimientos, o sea, en utilizar las plataformas para generar movimientos, para articularlos. Ya no es únicamente observar la red social y el intercambio de mensajes, sino estos intercambios de mensajes, cómo se salen. Y creo que es completamente válido lo que mencionaba Teresa sobre comprender el algoritmo, pero no en el sentido de únicamente matemático sobre qué fórmulas son las que se utilizan, sino de comprenderlo para utilizarlo. O sea, en la medida que logramos incorporar esta lógica de organización de información a nuestro favor, creo que es una manera de acercarnos un poco a lo público. Bueno, creo que ya me pasé de tiempo, perdón. Ahí estamos, muy bien. Gracias, Ignacio, como siempre. Blanca, adelante. Sí, bueno, este último punto que menciona Ignacio me hizo evidente un poco que no hemos tocado el asunto de, digamos, que entender el algoritmo con todos los matices que dijo Hani, que dijo Rosny, que dijo Ignacio. Evidentemente no es esta reificación, Tere, por supuesto que no. Estamos tratando de entender, por un lado, los efectos, los usos, como lo acaba de decir Ignacio. Por otro lado, las estructuras, los modos en los que nos permiten movernos socialmente, políticamente, por medios digitales. Pero el punto, digamos, un poco que no ha aparecido y que es como uno de los elementos que me parecen rescatables, es que es la ingobernabilidad justamente lo que nos ha llevado a cuestionar, a problematizar, a situarnos como ciudadanos y a buscar opciones de movilidad o de organización alterna al gobierno. Justamente porque todas estas empresas, no estoy hablando del algoritmo, estoy hablando de las empresas que manejan esto, no tienen regulación ni a nivel nacional ni a nivel global. Y yo creo que es un punto crucial en la lectura, pues, ¿no? Que no se tiene que olvidar que no existe regulación, no existe tal regulación. Es decir, descansa en los individuos preparados, no preparados, situados en el contexto actual con conocimiento, la responsabilidad de situarse en este mundo digital. Entonces eso es, a mi gusto, uno de los problemas más serios que implica la ciudadanía en términos generales, pues. O sea, este elemento de regulación no existe. Entonces es un vacío que justamente es de las incertidumbres que no podemos, sobre todo en Latinoamérica, no podemos gestionar de maneras únicas, simples o digamos, no está resuelto, pues, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Pues estamos ya a los 9 minutitos de dar las 12, por ahí algunos vamos a correr a una junta. Entonces, pues no hace nada, viendo si hay algún punto ahí, alguien quiere comentar algo más, como para darles el siguiente aviso. Ahora sí aviso a la comunidad. Dejamos tantito a Canclini y... No, nada. Por acá, Rodrigo, en el chat hay una serie de comentarios interesantes que me parece que vale la pena que recuperes, ¿no? En el cierre de la discusión. Muy bien, ando leyendo por acá. Dice, si pensamos que el algoritmo es el ente como dispositivo o el texto en clave postestructuralista que domina y se fetichiza del sujeto, esto lo escribe José, oscurecería o negaría la capacidad de agencia transformadora.
García Canclini no niega la posibilidad de acción transformadora, por lo que pone de ejemplo a jóvenes lidiando con la precariedad de las acciones hacking. Es un punto que estuvo dando la vuelta transversalmente por todo el texto, lo decía Rafa por ahí. Presentando un panorama de posibilidades para la acción, sin negar claro la existencia de una estructura que presiona, pero que no determina el algoritmo. Volvemos otra vez a la cuestión. El algoritmo tendríamos que tomarlo como una entidad para discutir sobre ella, en lugar de ponerla en un escenario en que actúe, ¿no? Qué curioso que, esto dice Ricardo, qué curioso que lo domine como hacking. Rafa y José lo llevan en modelo de resistencia, cuando se supone que todos tendríamos el mismo derecho al campo. Es decir, parece que se usurpa algo. Cuando la ciudadanía implica entonces la igualdad en este sentido digital, no habría hackers. Otra cosa, habría también, hay que tomarlo también para más adelante, volver a la noción de hackeo, también podría ser bien importante en relación a la noción de algoritmo. O sea, vemos hoy que a lo mejor no sé por qué no había salido tanto antes la idea de hacking. Ha estado, por supuesto, en algún punto, pero creo que hoy ha estado como haciendo mucha reverberancia, ¿no? Entonces creo que nos estamos acercando a un punto donde será importante, pues sí, darle una vuelta a la idea de hacking, hackear. También a partir desde la idea esta que ya también veníamos discutiendo hace rato y que Ignacio también lo puso muy al centro, que es la cuestión de la agencia, ¿no? ¿Hasta dónde y desde dónde? Pues, no sé, ¿alguien más por acá? ¿Alguna otra cosa, no? Si no, pues bueno, pues agradecerles muchísimo pues la presencia otra vez. Es siempre muy agradable volver a ver a caras que ya llevan acompañándonos desde el principio, desde la primera edición de la primera sesión del seminario. Quienes no, pues también siempre un gusto muy, muy grande tener nuevas personas por aquí, que se vaya ampliando la discusión, que vayamos ampliando los temas. Siempre es muy importante tener como una idea de qué es lo que está haciendo cada quien para poder ampliar también un poco nuestra agenda. Adelante, Blanca. Sí, pues nada más el anuncio. Esta edición son 4 sesiones, el último viernes de cada mes. Y para la próxima lectura, no sé si lo vieron por el correo, es The Game de Barico. Ese texto no se los podemos compartir porque no está libre. Entonces sí implicaría conseguir el texto. Pues, ¿no? Sí, definitivamente lo de Barico tenemos que ponerlo. Sí, es un texto interesantísimo, es que valdría la pena conseguirlo ya también para integrarlo en nuestras bibliotecas. Tengo aquí las fechas también para que si las quieren ir apuntando, ya saben, todo el mundo bienvenido acá cuando estos fines de viernes de fin de mes, que son 25 de septiembre, 30 de octubre, 27 de noviembre. La información pues la estamos circulando, ya saben, por acá. Bueno, quienes andamos por aquí, ¿no? Y nos conocemos bien y estamos, bueno, pues saben que está por ahí. Si no, en el blog del instituto, está también en la página de Facebook. Y si no, cualquier cosa, pues la tenemos también acá. O sea, saben, nos pueden escribir, nos pueden preguntar en lo individual y con todo gusto les pasamos pues toda la información. Yo me tengo que despedir definitivamente. Les dejo por acá. Si se va a tomar algo por aquí, pero si no, pues ahí nos vemos. Queremos una foto. Foto, claro, va foto. A ver, si quien anda ahí que quiera salir en la foto, pues ponemos, claro, la foto, la histórica foto. Muchísimas gracias, ya vi que ahí van varias cámaras. Voy a tomar, si me permiten tantito, porque voy a tomar a las dos. Sí, son dos. Izquierda, derecha, pues cargamos todos y las compartimos para que las tengan. Va. Usted, Adriana. Ahí va el algoritmo, espérenme. Marely, Valeria. El reconocimiento facial. El otro. Pues ya nos van a reconocer, pues que nos reconozcan haciendo un seminario sobre eso, ¿no? Ahí va. Ya estamos. Pues están las fotos, yo las paso acá al instituto. Pues gusto verles por acá. Mucho gusto ver también, vuelvo, muchas caras muy conocidas y que no, pues también integrándose, pues doblemente feliz estamos por acá, ¿no? Yo me retiro. Ahora sí, igual se quedan por aquí todavía en compañía unos 3 minutitos para cualquier cosa. Hasta luego. Cuídense muchísimo.